Bueno, estamos pensando que probablemente eh, los activos del sector financiero argentino hayan entrado en una etapa de este crecimiento positivo. Eh, no podemos hablar del consumo de todo, o de otras variables más bien de tipo macroeconómico, pero el desarreglo que hubo en el sector monetario, en el sector financiero, parece que se está arreglando. Acá tenemos la evolución de Galicia, la DR de Galicia, que a, a fines del 23 se encontraba operando en 12 dólares aproximadamente. Hoy la encontramos en 53 dólares y con perspectivas alcistas porque el sector financiero argentino en toda esta última etapa que tuvo origen en la última etapa a principios de agosto, parece tener más potencia alcista. Lo mismo sucede con Banco Macro. Como se puede observar, Banco Macro sigue un lineamiento similar al de Galicia. También en agosto nos ha dado vuelta señal de compra. Había venido una corrección ligeramente bajista y en agosto generó este fuerte movimiento que arranca a niveles de 45 dólares y se encuentra en este momento a niveles de 79 dólares, habiendo testeado los 80 dólares. Pero esto no sería nada si pensáramos que no hay otros sectores que también pueden tener potencial de suba. Uno de los sectores que en general siempre fue bastante complicado fue el sector de utilities. Bueno, vemos que Denor, como representante del sector, que no se había comportado como los bancos, porque había tenido así un fuerte movimiento de suba, después una fuerte corrección que la llevó desde niveles de 25 26 dólares hasta un mínimo de 21 dólares, 21 dólares y medio, y ahora nuevamente incrementa volumen, incrementa este momento y seguramente va a tener un desempeño positivo en las próximas semanas. Y Cresur, vemos crece la versión extranjera de Cresur, pero Cresur había sufrido todas las peripecias del sector agropecuario, ¿verdad? Bueno, acá tenemos una Cresur que había tenido un fuerte movimiento de baja y que recién claro, a principios de agosto, cuando arrancan todas, también arranca Cresur, pero con una característica, y es que lo que en otros era movimiento lateral o ligeramente bajista, en este caso había sido un movimiento fuertemente bajista que la llevó desde los 10 dólares hasta el mínimo de 6 dólares 50 aproximadamente. Bueno, nuevamente está generando retornos positivos y pensamos que va a seguir haciéndolo. Y esta que lo que es del sector materials, el sector material no se comportó como la mayoría de las acciones del Merval. Aluar y Ternium, la verdad que fueron decepcionantes. Y Loma Negra y Olsin más o menos, pero fíjense que el gráfico tampoco es un gráfico como el que vimos de los bancos o de Denor o de Cresur. Es ligeramente alcista, después violentamente bajista, y ahora también a partir de agosto generó una muy fuerte recuperación. Hay buenas noticias respecto de este papel. Se habla de, bueno, sabemos que probablemente cambie de mano,
si no es que ya lo cambió. Y sería bueno que también estuviera referido esta recuperación a la recuperación del sector de materials, que la economía empieza a demandar más materia prima y que muestre una recuperación de la macro, de la parte macro de la economía. El dólar en las últimas semanas tuvo este comportamiento, a unos llaman bajista, a otros llaman que se está estabilizando, que está convergiendo hacia los valores del dólar oficial, y ahí va a ser el momento en que se unifiquen los mercados. Hemos contado con liquidación como cayó desde todo el mes de septiembre. Acá vemos el dólar blue también como cayó desde agosto hasta ahora. Las brechas contra el oficial vienen bajando de 35-36%. Ahora tenemos una brecha al oficial del 21%. El blue tiene una brecha que venía de 42-43%, ahora está en el 23%. O sea que hay toda una serie de cuestiones que muestran cierta confianza en el movimiento financiero argentino. Futuro dólar ROFEX, acá estamos viendo los distintos contratos al 25 de octubre y qué tasas nominales y tasas efectivas genera la variación entre el dólar de referencia, el dólar spot y los distintos valores de los contratos. Esta era la curva roja al 30 de septiembre. Esta es la curva al 25 de octubre. Estamos hablando que todavía no hemos terminado el mes. Sin embargo, la curva, como se puede observar, que marca a cierta medida una referencia de tasa en pesos, porque yo podría pensarlo como una referencia de hacer tasa a través de operar contratos de futuro ROFEX o spot contra futuro. ¿Cómo se planchó? ¿Cómo está prácticamente plana la curva de ROFEX? En el lapso de 25 días perdió a iguales vencimientos, pongámosle vencimiento de 150 días, estaba en el orden del 47%, cayó al 38%, perdió casi un 10% de spread entre una curva y otra. Esto a mí me parece que es positivo. Si a su vez lo combinamos con este otro dato que me muestra a mí la curva de letras fue Forex, la curva de Forex contra letras. Estas son las letras capitalizables, las diferentes tasas nominales que me generan operar con esas letras. Yo tengo la posibilidad de colocar recursos financieros a diferentes vencimientos que me generan estas tasas, que son tasas que ya están bloqueadas, o sea que yo ya sé lo que voy a cobrar al vencimiento de la letra. Y esta es la curva de Forex. Si ambas representan la posibilidad de hacer colocaciones en pesos, hay una que está desarbitrada, que para mí es esta curva de letras, que en el futuro cercano vamos a presenciar cómo convergen los valores de la tasa de interés a través de las letras hacia los que va marcando los contratos de futuro ROFEX. Pero vamos a ver si es verdad esto en los próximos meses. Pero en este momento acá estas curvas explican todo este movimiento de carry trade que hay de gente colocando dinero en letras o en tasas, en pesos, y haciendo una diferencia contra la paridad cambiaria de que no se encuentra en ningún lado. Es negativo y bueno, ha pasado ya antes en varias oportunidades. No es lo deseable porque el carry trade esconde siempre el peligro de el desarme violento de los carry trade, que
cuando entra el pánico salen todos desesperados a intentar cubrirse. Pero de todas maneras es un hecho positivo que estemos discutiendo las perspectivas de un futuro cercano de cómo se va a comportar la tasa de interés, luego de que el año pasado estábamos discutiendo otras cosas, cómo solucionar el déficit fiscal, cómo evitar una catástrofe financiera que después genere una catástrofe económica, que una corrida cambiaria y bancaria nos genere una crisis sistémica, con corralitos o con lo que haya. Hemos dejado de discutir esos temas para empezar a hablar ya de cosas más normales. ¿Qué va a pasar con la curva de letras? ¿Va a converger con la curva de dólar futuro? ¿O al revés? Bueno, eso es una discusión que la seguiremos manteniendo en el desarrollo de futuros informes.